Bueno, vamos en esta clase a abordar la última unidad del módulo 10 de Sociedad Mexicana Contemporánea y vamos a estar hablando sobre el sistema político. Para comprender el sistema político, su libro nos hace el favor de explicarnos algunos temas importantes, como conceptos que sí o sí necesitamos, que es Constitución, Estado-Gobierno, sociedad civil. Nos habla específicamente del gobierno mexicano, esta división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y su libro nos define un sistema político textual, por eso lo puse entre comillas, como el conjunto de instituciones que se establecen para organizar los asuntos de gobierno y las relaciones que se fijan entre ellas y con la comunidad política a la que se dirige. Entonces, básicamente, son todas las instituciones que buscan organizar los asuntos dentro del gobierno y las relaciones que genera el gobierno, como lo puede ser con la sociedad, y pues para entender un poquito más este sistema político, necesitamos un poquito de glosario. Ahí tengo la definición de constitución y la definición de Estado. La constitución es el conjunto de reglas mediante las cuales el Estado, gobierno y sociedad deben interactuar. Entonces podríamos decir que la Constitución es la que se encarga en la que llevemos la fiesta en paz, estas tres partes. El gobierno sabemos ya que está conformado por nuestro señor presidente a cargo del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y Senadores que nos representan a nosotros dentro del gobierno, y por último tenemos al Poder Judicial, que está a cargo de la Suprema Corte de Justicia, y que por ahí tenemos pues un total de 11 personas pues que hacen que la Constitución se cumpla y se lleve a cabo. Y mencionaba yo que pues la sociedad evidentemente somos nosotros como ciudadanos mexicanos, y entonces, ¿qué es el Estado? El Estado, pues, es el conjunto de los órganos a los que constitucionalmente les está confiado el ejercicio del poder. Entonces, para entender mejor qué es el Estado está compuesto por partes importantes, que es de lo que vamos a platicar ahorita para comprender mejor este concepto. Entonces, los elementos básicos de un Estado, primero, población. Segundo, un territorio muy bien definido sobre el cual el Estado puede dictar sus propias reglas o leyes, que ese sería nuestro cuarto participante, que las propias reglas o leyes es la Constitución. Y tiene el monopolio legítimo de la fuerza que proviene del uso de la fuerza individual que sus habitantes le cedieron. Eso tiene que ver un poco con esta capacidad que está dentro de nuestro país y que otros países pueden también, donde nosotros como habitantes tenemos la capacidad y el poder de otorgarle o cederle el poder a una persona que sería el señor presidente. Para que entonces esta persona a quien le otorgamos el poder pueda obligar a sus habitantes a cumplir dichas leyes. Y se menciona que por otra parte el Estado tiene el derecho legítimo de cobrar impuestos a sus ciudadanos. Entonces, eso es lo que conforma al Estado. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre el gobierno mexicano, que es donde aúna más su libro en la unidad 3. Entonces, primero vamos a mencionar un poquito algo sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerar que nuestra Constitución Política está dividida en dos partes.
una parte donde encontramos los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos, o sea, que van dirigidos hacia la sociedad, y otra parte donde hay ciertos artículos destinados a los derechos y obligaciones de los cargos públicos, o sea, derechos y obligaciones que tiene el presidente, que tienen los diputados, los jueces que están dentro de la Suprema Corte de Justicia, los senadores. Entonces, está dividida en dos partes. Una, donde podemos ver nosotros a qué tenemos derecho y qué obligaciones tenemos como ciudadanos mexicanos, y también donde la otra parte, la segunda parte de la Constitución, donde nosotros podemos ir a revisar, pues, qué derechos y obligaciones tienen estas personas que están al mando de nuestro país, para, a final de cuentas, pues, poder exigir un poco, ¿no? Que se cumpla lo que tienen que hacer, y también para que esas personas que quieran o que ya tengan un cargo público, pues vean qué les toca. Entonces, tenemos que tenemos artículos del 1 al 30, del 33 al 35, el 37, 38 y 123, donde podemos encontrar los derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos, y las obligaciones las podemos encontrar del artículo 31 al 36. Ajá. Y lo que les decía, la parte del gobierno, así como formación, organización, límites y funcionamiento del gobierno, lo vamos a poder encontrar del 39 al 136. Y bien importante, la Constitución que hoy nos rige fue la que se promulga el 5 de febrero de 1917. Dentro de la Constitución, nosotros vamos a poder encontrar nuestras garantías individuales. Ajá. Entonces, lo que hace la Constitución es que nos divide parte de nuestros derechos como derechos individuales y como derechos sociales. En la cuestión de los derechos individuales, pues tenemos por aquí la libertad de profesión, que por ahí la Constitución dice, tú puedes dedicar a lo que quieras siempre y cuando esté en el margen de lo legal, ¿no? O sea, si a ti te gusta ser maestro, si te gusta ser comerciante, cualquier profesión la puedes ejercer siempre y cuando esté en el margen de lo legal. Eso quiere decir que, pues, si no, no te puedes dedicar a secuestrar gente. Ajá. El acceso a la información. En teoría, pues se habla mucho de que tenemos acceso a la información libre y transparente. Para eso existe el Instituto Federal de Acceso a la Información, que es el organismo que garantiza que la ciudadanía pueda acceder a toda la información sobre gastos, programas y desempeño de los poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y organismos que manejan el dinero público. Únicamente lo que no podemos nosotros solicitar, pues, es cuestiones de sindicatos y de partidos políticos. Ojo, esto no quiere decir que entonces, ya, súper fácil nos van a dar información. Recuerden que la Constitución dice que tenemos derecho a muchas cosas, que tenemos obligación de muchas cosas, y lamentablemente muchas personas se ven privadas de estos derechos. Entonces, si bien se nos maneja que pues existe el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, y que podemos solicitar información, pues a lo mejor habrá casos en la que la información sí se nos proporcione, pero habrá casos donde se esté violando este derecho y que las instituciones correspondientes no nos quieran dar esa información. Artículo 7º, la libertad de expresión. Otro derecho que supuestamente tenemos, pero se sabe que en México es uno de los países donde este derecho pues no se cumple tanto, ya que pues tenemos una tasa muy alta de asesinatos en gente que se dedica a las cuestiones de comunicaciones, ¿no? Reporteros, comunicólogos,
Pues sí, ¿no? Que día a día mueren gente que publica su columna en el periódico, que a fulanito no le gustó lo que escribió, entonces vamos a mandar perseguirlo, lo secuestramos. Entonces sí, lamentablemente en México tenemos una alta tasa de asesinatos hacia periodistas. Ujú. Y podríamos decir pues que se viola bastante este derecho a la libertad de expresión, pero bueno, la Constitución dice que los tenemos. Libertad de asociación. Como sabemos, en México existen los sindicatos. Ujú. Entonces, básicamente, este artículo 9 de la Constitución se nos menciona que podemos nosotros afiliarnos o asociarnos a lo que nosotros queramos. Ajá. Recuerden, siempre y cuando estén en el margen de lo legal. Y que no se nos debe discriminar por eso. Ajá. O sea, que si en el trabajo yo decido formar parte de un sindicato, mi jefe no me puede decir que no, que si me uno, entonces me va a despedir o que entonces me va a hacer esto o me va a descontar. Entonces, es eso, que tenemos la libertad de asociación a cualquier grupo que nosotros queramos pertenecer, siempre y cuando esté dentro de lo legal. Acceso a la justicia y protección jurídica. O sea, tenemos el derecho a tener acceso a la justicia hacia nuestra persona y que se nos proteja. Artículo 24, la libertad de creencias. Ahora sí que somos libres de creer en lo que queramos, siempre y cuando no se dañe a terceros. Y artículo 27, la propiedad privada. Tenemos derecho a la propiedad privada. Estas son nuestras garantías individuales. Después tenemos nuestros derechos sociales, que son aquellos que responden a las demandas de una mejor calidad de vida mediante la educación, la tierra, la justa retribución por el trabajo realizado y las mejoras en las condiciones laborales. Entonces tenemos artículo 2, segundo, perdón, que está relacionado con el gobierno de los pueblos indígenas. Tenemos el artículo 3 que nos dice que tenemos derecho a una educación laica y gratuita. Tenemos el artículo 4 que nos da el derecho a una vivienda digna y a la salud. El artículo 27 que ya lo mencionamos, que es a la propiedad de tierras, la propiedad privada. Y el artículo 123 que es el artículo que nos maneja nuestros derechos laborales. Entonces, cualquier cuestión que ustedes quieran saber si está legal o no lo que está sucediendo en su trabajo, ustedes tienen que ir al artículo 123, que es donde se maneja pues cuánto es el salario mínimo, si trabajo en un día festivo, a cuánto me lo tienen que pagar, si trabajo horas extras, cómo me las deberían de pagar, de cuánto tiene que ser mi jornada laboral, de qué edad a qué edad se puede contratar. Entonces, ahí pueden encontrar todo lo relacionado con los derechos laborales. Entonces, más o menos ya aquí hablamos de una de las partes de la Constitución, que es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Ahora bien, vamos a pasar a lo del sistema, al gobierno mexicano, perdón, y vamos a platicar un poquito de en qué consiste el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, hay que considerar que el poder ejecutivo se deposita en un solo individuo al que se denomina, según lo estipula el artículo 80 constitucional, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Eso quiere decir que el poder ejecutivo recae en una sola persona y esa persona es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. No hay más. Ajá. Ahorita vamos a platicar sobre pues cuáles son las facultades y obligaciones que tiene esta persona. Por ahí su libro, para que lo tomen en cuenta, les maneja el artículo 82 de la Constitución, que es donde vienen los requisitos necesarios para que nos podamos postular como presidentes. Entonces, fíjense, artículo 82, pues nos establece los requisitos, por ahí nos dice que, pues, ser
ciudadano mexicano por nacimiento, haber vivido 20 años en el país, tener 35 años cumplidos para el día de la elección, haber residido el país durante el último año a la elección, no ser ministro de culto, o sea, no ser sacerdote, no ser pastor, todos los derivados en cualquier religión. Si tenemos un cargo de gobernador o equivalente en la cuestión pública, pues tenemos que dejar ese puesto. Y por ahí, pues, un poquito que ustedes consideren, pues, qué requisitos se nos piden para ser o poderme postular para ser presidente de México. Y fíjense, el artículo 89 de la Constitución es el que dicta qué facultades y obligaciones tiene el señor presidente. O sea, ¿qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo? Por ahí sus facultades, pues dice que, voy a decir como algunos ejemplos, ahí los anotan en sus libretas. Nombrar y remover a su gabinete y los empleados de la Administración Pública Federal. No sé si han escuchado, pero regularmente cuando hay un cambio de gobierno, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, quien está a cargo, o sea, ya sea el presidente municipal, gobernador o presidente, en este caso estamos hablando específicamente del presidente, ¿no? Pero en general, en estos tres niveles, en México, quien está al mando, o sea, en el Poder Ejecutivo, quita a todos los que estuvieron trabajando en el periodo anterior y pone a su gente de confianza, vamos a decirlo así. Entonces tiene esa facultad, o sea, sí tiene plenamente el derecho de quitar empleos y poner a otra gente en ese cargo, para poner a su gente de confianza. Le presenta terna al Senado para designar a ministros de la Suprema Corte. Se dan de cuenta que también tienen el derecho o la facultad de seleccionar a su grupito de posibles candidatos para la Suprema Corte, que recuerden que la Suprema Corte está conformada por 11 individuos que son abogados y que por lo mínimo deben de tener 10 años ejerciendo como abogados, porque recuerden que la Suprema Corte, que es el sistema judicial, son quienes se encargan de que se haga cumplir la Constitución. Entonces les piden como mínimo 10 años de haber ejercido como abogados para que conozcan la Constitución y entonces la puedan hacer valer. Entonces, estas 11 personas que son seleccionadas, pues el presidente da opciones, ¿no? Le dice, pues mira, ahí te van 30, se lo da al Senado, le dice al Senado, a los senadores, le dice, ahí están los posibles, los que yo considero, te doy 30, pero recuerda que tienes que escoger 11. Entonces, de estos 30 que yo te doy, tú escoge los 11, los que te consideren más aptos para el puesto, ¿no? O para el cargo. Entonces, también tiene esa facultad. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, pues es quien más o menos debe de llevar las cuestiones internacionales, buenas relaciones con presidentes de otros países, llevar a cabo, pues, tratados internacionales que favorezcan a la cuestión económica aquí en México. Y hablando de obligaciones, pues por ahí tenemos como preservar la seguridad nacional y declarar la guerra si es que es necesario. Tenemos por aquí facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. Y pues es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, ¿no? Que vendría siendo el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Después tenemos al Poder Legislativo, que ya mencioné, que está conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y que cumple 3 funciones básicas: la creación de leyes, el control del Ejecutivo, porque acuérdense que el Ejecutivo es una sola persona. Entonces, pues para evitar que esta persona haga y deshaga como quiera, pues se tiene este poder legislativo, pues que, como quien dice, le pone como un freno para que no se tomen las decisiones meramente
por una sola persona. Y que en teoría, pues, es nuestra representación. O sea, este poder legislativo es la representación de la ciudadanía dentro de nuestro sistema político. Entonces, si bien el presidente puede proponer X o Y cosa, tiene que pasar por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que al final de cuentas son quienes nos representan y que dicen, o sea, decimos en teoría porque muchas veces no es el caso, o sea, que en teoría se deberían de poner en nuestro lugar y decir, bueno, pues, ¿qué quiere la ciudadanía mexicana? ¿Si quiere esto o no quiere esto? Y con base en eso, pues votan, ¿no? Para crear nuevas leyes que muchas vienen por iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces tenemos aquí algunas de las actividades que realizan cada una de estas partes en las cuales está dividida el Poder Legislativo. Y por ejemplo, en senadores tenemos ratificar los nombramientos que hace el presidente. Quedamos que el presidente tiene la facultad de nombrar a todo su gabinete. Entonces, quien le autoriza, pues son los senadores. Le dice, ¿sabes qué? Sí va, o sea, sí cumple con las características, los estudios, bla, 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 pues vamos a ponerlo, ¿no? Por ejemplo, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En la terna que propone el presidente, lo que les decía, pues el presidente propone varios candidatos, pero los senadores son quienes deciden de esos candidatos quiénes son los que se van a quedar en el cargo en la Suprema Corte de Justicia. En cuanto a diputados, pues fíjense que aquí tenemos aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, coordinar y evaluar el desempeño de la fiscalización superior, decidir si se procede penalmente contra servidores públicos y acusar en juicios políticos. Entonces, este sería nuestro segundo poder. Y tenemos por último el poder judicial, que podemos encontrar todo lo referente a este poder en el artículo del 94 al 107. Y básicamente es el encargado de la administración e impartición de justicia de la protección de la orden constitucional. Ya les había mencionado, este poder judicial es el que se encarga de hacer valer la justicia en México. Por eso es súper importante que uno de los requisitos para poder formar parte de la terna dentro de la Suprema Corte de Justicia es ser abogado y por lo mínimo tener 10 años ejerciendo como abogado, porque te debes de saber perfectamente la Constitución, porque en tus manos está que se haga valer la justicia en México, que se haga valer cada una de las leyes estipuladas en la Constitución mexicana. Y importante considerar que es el único poder que no es elegido mediante elecciones democráticas. Eso quiere decir que la población no escogemos quién está en el Poder Judicial. Recuerden que el presidente es quien da opciones y los senadores son los que deciden de esas opciones quiénes se quedan. Y pues todo el Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito, según el artículo 94. Entonces, con esto terminamos. Recuerden, mi recomendación siempre es, chequen su libro, por ahí hay varias actividades para que practiquen con garantías individuales, derechos sociales, para que practiquen con los tres poderes, qué hace cada uno. Entonces, por ahí revisen su libro, hagan actividades para fortalecer los conocimientos de este módulo. Recuerden también que para no hacer el video tan largo, pues a veces resumo demasiado la información. Entonces también para que completen sus apuntes, chequen por ahí su libro y pues sería todo.